Nuestra vida, llena de alegría, inspiración, de valores positivos, pero muy dañada por valores irresponsables, desdichas, caos en las calles, debido a toda esa gente que ejerce su fuerza para regir a un grupo de personas o incluso a una sociedad. Y todo para su placer individual. Así es la corrupción. Todo esto a continuación en National Geographic. Este documental influirá positivamente en la sociedad, transmitiendo investigaciones fidedignas, casos y testimonios que ayudarán a dar una idea de lo horrible que es la corrupción y cómo nos está afectando. Generar un cambio es nuestro objetivo, enseñando los casos que estamos enfrentando sin saber que están ahí. Comunicaremos cómo nos afectan y cómo podemos combatirlos. La corrupción afecta a toda la sociedad, pero principalmente este documental está dirigido hacia los adolescentes y adultos, para que puedan transmitir a los demás la sabiduría de los valores, para que algún día podamos ganar la lucha contra la corrupción. La corrupción es una de las principales causas de la falta de desarrollo social en el país. Es un poder encomendado para obtener beneficios privados. Afecta y atenta contra los pueblos de muchas formas, hacia la estabilidad, la seguridad del pueblo. Con frecuencia se oyen argumentos sobre la corrupción, como soborno, deshonestidad, pleitos, insultos, etc. La corrupción es generalizada en los países en desarrollo, la mayoría de las veces debido a que las condiciones del mismo la propician. La violencia objetiva, en la que ha existido desde siempre, es la que ocurre en secuelas impresionantes, como robo de regalías, explotación de un grupo, ventas de sustancias ilícitas, provocando una fuente de producción de dinero ilegal. La ineficacia de la educación, en la que no se forman los estudiantes con la conciencia de lo comunitario de la participación, de un estudio honesto y responsable. En este último, que al no involucrarse, se provocan trampas y deshonestidades en un proyecto o evaluación. En la vida cotidiana, estos actos son apreciados en el gobierno, el cual elabora tratos ilegales en los que se benefician solo los políticos y perjudican a los ciudadanos y al mismo Estado, ya que se genera algún movimiento violento y provoca pérdidas económicas, sociales y principalmente de los valores éticos por las siguientes generaciones. Nuestro país, nublado por la corrupción y falta de valores éticos, está ubicado en el lugar número 103 de 175 países sin avances significativos en el índice de percepción de la corrupción. En otros años, México permaneció en estos lugares sin ocurrir ningún avance. Esto indica que estamos inmóviles, asustados, seguimos creyendo que esto se va a arreglar algún día. Pero lo cierto es que si no hacemos algo, el futuro seguirá nublado y oscuro. En nuestro país se le ha criticado la inseguridad, la falta de educación, el desempleo o los grupos políticos. PAN, PRI, PRD. No es que no podamos criticarlos, pero en este momento crítico, todos tenemos la culpa. Los gobernantes, los jefes grandes de empresas, maestros, padres de familia, alumnos. No se puede criticar de todo al gobierno cuando los ciudadanos no ponen algo de esfuerzo para mejorar su educación, sus valores íntegros, su armonía entre vecinos. Debemos mejorar esto. Si seguimos igual, estaremos perdidos. A continuación, se abordarán entrevistas a especialistas en este tema, para informarnos un poco mejor. La corrupción. Bueno, la palabra lo dice. Es el acto de corromper, dañar o destruir algo. Normalmente la mayoría de las personas hacemos mal uso o hacen mal uso de alguna facultad que tienen para obtener algún beneficio. Origina la corrupción. Bueno, la corrupción se origina desde los actos que hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Son muchos factores, algunos de ellos pues el deseo, ¿no? Querer obtener algo a costa de lo que sea, por necesidad,
o por ausencia de supervisión de algo, no hay quien supervisa, no hay transparencia y se hace fácil hacer las cosas. Así se puede tomar cómo se origina la corrupción. ¿Cómo considero a México a comparación de los demás países? Bueno, pues lo considero dentro de los más importantes en corrupción. Las estadísticas lo muestran, ¿no? Que somos uno de los países donde existe mucha corrupción. ¿Qué hacer para evitar la corrupción? Bueno, yo pienso que para evitar la corrupción es desde un inicio, desde lo familiar, inculcar unos buenos valores a nuestros hijos. Se puede erradicar un poco con la corrupción. A hacer varios programas de prevención para la corrupción que sí se pueden elaborar, hacer las cosas con transparencia y todos actuar pues legalmente, ¿no? Eso haría yo para erradicar la corrupción. Mi nombre es Efraín Torres Romero, yo soy abogado, egresado de la Universidad de León y trabajo actualmente para el gobierno del estado de Guanajuato como defensor público en la materia de derecho penal. Y para dar respuesta a tu primera pregunta, ¿qué es la corrupción? Bueno, la corrupción la podemos entender desde su raíz etimológica, donde el diccionario nos la hace como un sinónimo de la palabra putrefacción o putrefacto. Así es la corrupción en la sociedad, así como la putrefacción es el estado de descomposición de los alimentos, la corrupción es el estado de descomposición de la sociedad. Políticamente, la corrupción se define como el abuso de poder de una persona, de una institución o de una autoridad, que es lo más grave, en beneficio propio. Bueno, desde mi muy personal punto de vista, yo siento que la corrupción se origina en la familia, porque es un problema social, es una patología que está inserta en nuestra sociedad lamentablemente. Y bueno, sabemos de antemano que todo lo bueno y lo malo se genera al interior de nuestros hogares. Entonces, creo que ahí es el principal generador de estos sentimientos ajenos a la honestidad, ajenos a la rectitud, y que obviamente ya en la sociedad están generando más bien un deterioro que cada vez es más frecuente y más latente en nuestra comunidad. Caramba. Bueno, mira, México a nivel internacional, de acuerdo a las estadísticas, sí ocupa un lugar muy importante en este tema de la corrupción. Sin embargo, bueno, no podemos dejar a un lado que en nuestros gobiernos, nuestras autoridades están luchando por erradicar la corrupción. En Guanajuato, por ejemplo, nuestros gobiernos, a nosotros como funcionarios, nos están capacitando constantemente en el ámbito humano, para efecto de tener personal más sensibilizado a las necesidades de la gente, que son nuestros usuarios. Creo también que en otros estados se están preocupando por tener a su gente capacitada, principalmente en el ámbito humano, que es el punto de partida para no agenciarse, no generarse beneficios personales que vayan en contra de los derechos humanos, que también hoy en día están muy protegidos por nuestras leyes máximas. En México, como te comento, pues sí está dentro de los países más corruptos a nivel internacional, obviamente, pero no por eso nosotros como generación joven podemos ser parte de la corriente. Creo que también ahí en el medio ambiente, en tu escuela, las autoridades se están preocupando por aportarles a ustedes como sangre nueva, como gente nueva, como jóvenes, pues todas las herramientas para que vean el México que estamos viviendo. ¿Qué voy a hacer o qué puedo hacer yo para
para evitar la corrupción, es aquí donde la respuesta tiene que involucrar un compromiso. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer yo para evitar la corrupción? Y esta respuesta te la puedo dividir de acuerdo a los roles que yo desempeño dentro de la sociedad. Desde mi casa, por ejemplo, siendo ejemplo para mis hijos. No solapar las conductas inadecuadas de mis hijos porque me hago parte de corrupción al interior de mi casa. En mi trabajo, ya te comentaba también que soy un servidor público que trabajo para el gobierno del estado de Guanajuato, y ahí, bueno, lo que yo puedo hacer para evitar la corrupción es no incurrir en deshonestidades, hacer mi trabajo con toda la calidad y la calidez humana, seguir preparándome para desempeñar mejor mis funciones, representar con más calidad a las personas que llegan a requerir de mis servicios, y desde el punto de vista ciudadano, bueno, denunciar todo lo que veamos que no esté de acuerdo a las reglas normales de la convivencia social. Cualquier acto de corrupción, sea a nivel institucional, personal o autoridades, tenemos que denunciarlas, porque el callarlos... A continuación, se presentarán varios testimonios de personas que practicaron o sufrieron casos de corrupción y cómo sobresalieron. Estas entrevistas son anónimas para no afectar la integridad de las personas. ¿Cuál es la forma en que practicas la corrupción? Vendo cartuchos para armas y visas falsas. ¿Tú consideras esta práctica corrupción? Lo considero más un negocio. ¿Qué sientes al hacer esta práctica? Satisfacción, diría yo. ¿Todavía lo sigues realizando? Así es. ¿Con qué frecuencia lo haces? Cada que viajo a Tamaulipas, como entre 2 a 3 semanas. Si pudieras dejar esta práctica, ¿la dejarías? No, la verdad no. ¿Por qué? Es muy buen negocio, la verdad. Ok, muchas gracias. ¿Cómo practicaste la corrupción? Fue algo que salió de ahí, yo pues vi la oportunidad de hacerlo y pues lo hice sin pensar. ¿Pero qué hiciste? Lo que hice fue copiarme en un examen, vi las respuestas, las agarré y las copié. ¿Qué sentías al hacerlo? Algo nervioso, que me fueran a cachar porque yo sabía que era algo malo, pero no pude evitarlo y pues lo hice. ¿Todavía lo sigues realizando? No, ya no, porque me di cuenta que pues es una mala acción y no se debe de hacer, ya que aparte me cacharon y... Si pudieras volver a hacerlo, ¿lo harías otra vez? No, ya no, porque lleva consecuencias muy malas y no es conveniente. Y antes de que te cacharan, ¿con qué frecuencia te copiabas? Yo creo que una vez en cada periodo de exámenes. Una vez en cada periodo de exámenes lo hacía. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Usted sufrió la corrupción o usted practicó la corrupción? Yo sufrí la corrupción. ¿Cómo? Pues yo vendí una playera y al tipo que se la vendí no me dio todo el dinero y pues me estafaron. ¿Y cómo te sentiste? Pues me sentí robado y un poco pues enojado porque no me devolvieron todo el dinero que yo necesitaba. ¿Esto te da alguna enseñanza? Sí. ¿Y cuál sería? Pues asegurarse que las personas, si tú les vendes algo, asegurar que te están dando el todo completo o que sea, no sé, si el dinero que sea real, que no sea falso. Gracias. A lo largo de este documental, hemos profundizado mucho en la corrupción, sus causas, las consecuencias que genera y cómo somos partícipes en nuestra vida en este concepto. Hemos apreciado que nuestro país está asustado
dormido en este tema. Evitamos los problemas para que no suframos las amenazas, pero en realidad, aunque lo evitemos, lo sufrimos. Escuchamos testimonios sobre cómo afecta la corrupción a los ciudadanos día con día, lo que provoca daños psicológicos y a la moral de los ciudadanos. Podemos empezar a disminuir esto con acciones de ayuda a los ciudadanos, evitar pleitos, llegar a acuerdos sin violencia, sino con diálogo. Esto inculcará a las generaciones una forma de arreglar los problemas sin luchas. Cada uno tiene un don de ayuda, de comprensión y de amor. Como Jesús nos dio la vida muriendo, nosotros hay que solo arriesgarnos un poco por nosotros y por los demás, para apoyarnos y salir adelante. Si uno tiene problemas, apoyarlo. Si estamos en una lucha, apaciguarla con el diálogo. Si queremos un cambio, hay que luchar por él, no evitándolo. Así podremos cambiar nuestra vida espiritual y social. Y sin fuerzas al andar, esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar, de mis fuerzas dependí, no hice bien.